Ya, aquí están los reales casos de estudio que tú encuentras para planificación. O sea, que no tienen, si te fijas, no tienen absolutamente nada que ver con lo que te entregan los cursos de manejo de primavera. Vamos a ver el caso en general. NGL 3100, la quinta planta de LGN, ahí se encuentra, en este momento se encuentra en construcción, sale la locación, quién es el dueño y quién es el cliente, y el alcance habla de la ingeniería, la procura, la construcción y el comisionamiento. ¿Qué más podemos obtener? El análisis del cronograma. CPM asigna a cada actividad una fecha de inicio anticipada y una fecha de inicio tardía. Este cronograma se visualiza en un diagrama de red o diagrama de Gantt. Una tarea crítica habla un poco aquí del approach de lo que se está llevando a cabo. Y si te fijas, el análisis que tiene que ver con la fórmula no tiene que ver con cómo te manejan con primavera, sino que tiene que ver con las causas y las raíces de los retrasos y cuáles son la parte de los responsables. Esto tiene que ver mucho con los análisis de cronogramas forenses. Entonces, si te fijas también en la introducción, vamos a ver un poquito, presenta altos riesgos asociados a retrasos en el cronograma y disputas por plazos. Se habla sobre la disputa y aquí hay que entender un poco también sobre el análisis forense de cronograma y cómo se manejan estos eventos, y estos son los casos que te presentan para poder trabajar, y no son los casos de los cuales los cursos están acostumbrados a hacer con sus horitas de trabajo. Aquí están todo lo que corresponde a los delay. Retrasos de construcción pueden tener diversas consecuencias de proyecto, diferentes tipos de retraso, finalización. Y aquí hay mucho más profundidad de lo que se suele hablar en Sudamérica o en Latinoamérica, sino que tiene que ver con un caso y con un retraso que tiene una causa con sus fechas de finalización. Entonces, aquí no se generaliza absolutamente nada. Aquí no se habla mucho de lo que tiene que ver como actividades, sino que lo que quiero mencionar es aquí, quiero ver cuáles son mis temas de retraso en base a documentación legal, que es lo que deberíamos entender nosotros como los planificadores. Cuáles son los argumentos, cuál es el tipo de documento que deberíamos redactar, por qué el retraso, y saber de análisis forense, por lo menos si te fijas, digamos, la metodología de estudio implica el análisis objetivo, la frecuencia de las razones por las que los contratistas presentan reclamaciones basadas en el tiempo. En 58 casos se puede ver en la figura 1. Aquí está hablando en general de algunas cosas de las categorías y las descripciones, y si te fijas, las curvas son mucho más analíticas de lo que solemos entender y hacer, de lo que solemos entender y practicar en primavera. Esto habla de por qué el programa se está retrasando y cuáles son las expectativas de recuperación y en dónde yo voy a aplicar el análisis de impacto. Aquí habla sobre los tipos de análisis que yo voy a ir a generar. El impacto planeado, el análisis del impacto me genera algún tipo de análisis, y estas son las reales curvas que nosotros tenemos que entender, la curva de la productividad. Y esto es mucho más complejo que ir a aprender o a ir a entender un poco cómo se va generando. Esto yo lo puedo sacar exclusivamente también de algunos diagramas y puedo entender cómo algunas partes pueden trabajar en conjunto con primavera y cómo puedo ir a entender y a explicar la base de los periodos,
la dinámica, los retrasos y cómo va a ser mi impacto real. Por eso es que, bueno, la búsqueda o como referencia está la RP29R03 de la ACE para el tema de los costos. Lamentablemente en Chile solamente se ven las HH y no se logran entender este tipo de casos, tampoco se pasan en los cursos, lamentablemente, pero es lo que hace un planificador bien dotado, con harta eficiencia y con harta eficacia en su trabajo, y cómo puede entender y explicar todo este tipo de tendencias, proyecciones y manejo de la planificación, no siempre a través de Primavera PSI. Bueno, aquí nos quedamos analizando el primer caso, vamos a analizar otros casos más y vamos a llevar un caso de estos a la realidad en Primavera PSI y se van a dar cuenta que hay una gran diferencia de un 360%, incluso más, en cómo se maneja un programa solamente de HH en PSI a entender el análisis de opiniones parciales relacionadas con una ejecución de construcción y lo que conlleva a una reclamación de daños económicos. Esto es planificación de verdad y no lo que nos terminan enseñando, y que yo también me incluyo en el hecho. Saludos, nos encontramos en el próximo video comenzando a crear uno de estos tipos de proyectos de análisis forenses.